Reciban todos un afectuoso saludo. Llegue a ustedes el disfrute estético de esta obra, La Última Cena, una de las pinturas más famosas de todos los tiempos, aún cargada de enigmas después de más de 500 años de creada. Oportuna pincelada cultural para comenzar el estudio de las características morfofuncionales del sistema digestivo. Al concluir el estudio de estos contenidos, serán capaces de explicar los eventos fundamentales de la formación y desarrollo del sistema digestivo, las características morfofuncionales particulares de la cavidad bucal, las glándulas salivales y el esófago, así como las características generales de la cavidad abdominal y la serosa peritoneal. El sistema digestivo está constituido por una estructura tubular en comunicación con el medio externo por ambos extremos y un conjunto de glándulas anexas, cuyas secreciones son vertidas a la luz del mismo. El conocimiento de las características esenciales de su desarrollo embrionario les permitirá una mejor comprensión de las particularidades morfofuncionales de los distintos segmentos del mismo. En la tercera semana del desarrollo se distinguen tres hojas embrionarias: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Deben notar que la porción lateral del mesodermo se separa en dos hojas, dejando un espacio entre ellas, la cavidad celómica. Observen que el embrión se relaciona con la cavidad amniótica y el saco vitelino. La evolución propia de cada una de estas hojas embrionarias se relaciona estrechamente con eventos morfogenéticos que modifican la forma del embrión, entre los que se encuentra el plegamiento embrionario. Una consecuencia de este fenómeno es la formación del intestino primitivo. Observen la secuencia de imágenes donde se representa la formación del intestino primitivo. A la izquierda, un corte sagital y a la derecha un corte transversal de un embrión humano de finales de tercera semana. El saco vitelino es una cavidad cuyas paredes están rodeadas por epitelio endodérmico. En la imagen de la derecha pueden apreciar cómo el mesodermo lateral se ha separado en dos hojas, dejando en su centro la cavidad celómica. Al producirse el plegamiento lateral, parte del saco vitelino se incorpora progresivamente al interior del embrión y la cavidad celómica se hace mayor. Cuando concluye el plegamiento, la mayor parte del saco vitelino ha quedado dentro del embrión, formando el intestino primitivo, un tubo ciego en ambos extremos que se comunica transitoriamente con la porción extraembrionaria del saco vitelino a través del conducto ónfalo-mesentérico. En la imagen de la derecha se observa el intestino primitivo rodeado internamente por el endodermo que forma su revestimiento epitelial y externamente por el mesodermo espláncnico que origina los componentes musculares, peritoneales y de tejido conectivo. El intestino primitivo está suspendido dentro de la cavidad celómica, unido a las paredes del cuerpo a través de una doble capa de tejido peritoneal, llamada mesenterio, por donde transcurren los vasos sanguíneos, linfáticos y los nervios que entran y salen de cada órgano. En el intestino primitivo se distinguen cuatro porciones, que son el intestino faríngeo, que se extiende desde la membrana bucofaríngea hasta el sitio donde se forma el divertículo respiratorio. El intestino anterior, que se extiende desde el divertículo respiratorio por arriba hasta un punto inmediatamente por debajo del divertículo hepático. La mayor parte de su territorio es irrigada por el tronco celíaco. El intestino medio se extiende desde el sitio de origen del divertículo hepático cefálicamente hasta el punto donde se unen los dos tercios derechos del colon transverso con el tercio izquierdo de esta estructura. Este segmento se corresponde con el territorio irrigado por la arteria mesentérica superior. El intestino posterior
se extiende desde el límite caudal del intestino medio hasta la membrana anal. La mayor parte de las estructuras de esta porción están irrigadas por la arteria mesentérica inferior. Veamos a continuación los derivados de las distintas porciones del intestino primitivo. La evolución de la porción faríngea ya fue estudiada en el sistema respiratorio, por lo que comenzaremos con los derivados del intestino anterior. Del intestino anterior se forman el esófago, el estómago, la primera porción del duodeno, el hígado y el páncreas. Del intestino medio se derivan el resto del duodeno, el yeyuno, el ilion, el apéndice vermiforme, el ciego, el colon ascendente y los 2/3 derechos del colon transverso. Los derivados del intestino posterior son el tercio izquierdo del colon transverso, el colon descendente, el sigmoides, el recto y la porción superior del conducto anal. El desarrollo de los órganos del sistema digestivo tiene características comunes, que son la expresión de los mecanismos morfogenéticos básicos, tales como la proliferación celular intensa, que permite una elongación rápida de alguno de sus componentes, por ejemplo, el esófago y el intestino delgado. También por proliferación celular, la luz del tubo se oblitera completamente, de manera transitoria, y posteriormente, por apoptosis, se forman vacuolas que recanalizan su luz. Además, en el sistema digestivo ocurren dilataciones, evaginaciones y rotaciones, que son consecuencia del crecimiento diferencial de las paredes de los órganos. La expresión de los mecanismos morfogenéticos constituye el sustrato morfofuncional de los órganos del sistema digestivo. Cuando se producen fallos en estos procesos, aparecen malformaciones congénitas como son atresias, estenosis, fístulas, malrotaciones e imperforaciones. Las mismas pueden aparecer en las distintas porciones del sistema. Por ejemplo, cuando la recanalización no es completa y se produce una disminución en la luz del tubo, aparece una malformación llamada estenosis. Si el fallo en la recanalización es total, entonces la luz queda completamente obliterada, lo que constituye una atresia. En otras ocasiones, entre las vacuolas queda un tabique que divide la luz del órgano en dos cavidades independientes, lo que se denomina duplicación. Las malformaciones de este sistema serán abordadas en detalles al estudiar cada una de sus porciones. Es necesario tener en cuenta que en su mayoría siguen patrones comunes. Hasta aquí hemos orientado el estudio de las generalidades del sistema digestivo. A continuación, estudiaremos sus particularidades, iniciando por la cavidad bucal. La cavidad bucal se origina del estomodeo o cavidad bucal primitiva, depresión revestida de epitelio ectodérmico que se encuentra entre los procesos maxilar y mandibular, ambos derivados del primer arco faríngeo. Esta cavidad está separada del intestino primitivo por la membrana bucofaríngea. La cavidad bucal queda completamente formada cuando la remodelación de los procesos faciales forma el paladar definitivo y la ruptura de la membrana bucofaríngea comunica la boca con la faringe a través del istmo de las fauces. Es importante que revisen el origen y formación de la lengua a partir de proliferaciones mesenquimáticas del primer arco faríngeo. La cavidad oral se sitúa en la parte anteroinferior del esqueleto de la cara, por debajo de la cavidad nasal y por delante de la faringe, con la cual está comunicada a través del istmo de las fauces, como se observa en la imagen. Su comunicación con el exterior es a través de la hendidura oral, lo cual es muy evidente en este dibujo. Esta cavidad se divide para su estudio en dos porciones, el vestíbulo y la cavidad oral propiamente dicha. El vestíbulo es un espacio estrecho en forma de herradura,
de concavidad posterior, limitado interiormente por los arcos alveolo-dentarios y por fuera por los labios y las mejillas o carrillos. Con los arcos dentarios en contacto mutuo, el vestíbulo se comunica con la cavidad oral propiamente dicha solo a través de los espacios interdentarios y retromolares. Los labios superior e inferior están constituidos por un revestimiento interior mucoso, fibras musculares del orbicular de los labios y piel externamente. Las mejillas tienen una constitución similar, pero el epitelio de su mucosa es estratificado plano no queratinizado y sus fibras musculares pertenecen al músculo buccinador. Deberán profundizar a través del estudio independiente en sus particularidades morfológicas, siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. Los labios presentan una superficie externa, un borde libre y una superficie interna. En su estructura se destacan las fibras musculares estriadas y el tejido conectivo fibroelástico. Su revestimiento varía según la región. La superficie externa de cada labio está cubierta por piel delgada, con glándulas sudoríparas, folículos pilosos y glándulas sebáceas. El borde libre, zona sonrosada del labio, está cubierta por piel algo modificada, o sea, una transición entre la piel y la mucosa. Y la superficie interna está revestida por una mucosa con epitelio estratificado plano no queratinizado, en cuya lámina propia hay numerosas glándulas salivales menores. La cavidad oral propiamente dicha está delimitada por los arcos alveolo-dentarios por delante y lateralmente. Por arriba, el paladar a modo de un techo, y por debajo los músculos miloioideos. Esta cavidad es ocupada casi totalmente por la lengua y se comunica libremente por detrás con la faringe a través del istmo de las fauces. Veamos a continuación las características morfofuncionales particulares de cada una de las paredes o límites de la cavidad oral propiamente dicha. El paladar o techo de la cavidad oral está formado por dos porciones, el paladar duro y el paladar blando, revestidos por una gruesa mucosa con abundantes glándulas. Veamos algunas de las características particulares de ambas porciones. El paladar duro tiene forma abovedada y está constituido por los procesos palatinos de ambos huesos maxilares y las láminas horizontales de los huesos palatinos ya estudiados. La mucosa que lo cubre es gruesa y presenta unas elevaciones transversales que contribuyen a la elaboración mecánica de los alimentos durante la masticación. El paladar blando, como sugiere su nombre, está formado por un esqueleto fibroso en el que se insertan pequeños músculos estriados cubiertos por una mucosa revestida por un epitelio plano no queratinizado. El borde libre del paladar blando forma el límite superior del istmo de las fauces y presenta en la línea media una prolongación llamada úvula. Deben precisar a través del estudio independiente cuáles son los músculos del paladar blando y las funciones generales del mismo. El piso de la cavidad oral está formado por los músculos miloioideos, insertados en la superficie interna del cuerpo mandibular, a lo largo de las líneas miloioideas, y unidos entre sí en un rafe común, cerrando completamente este espacio. Este plano muscular está reforzado por arriba por los músculos genilloideos y por debajo por los vientres anteriores de los músculos digástricos. El piso de la cavidad oral tiene relaciones muy estrechas con la raíz de la lengua y con las glándulas salivales submandibulares y sublinguales, órganos a cuyas características morfofuncionales se hará referencia posteriormente.
Las paredes anterolaterales de la cavidad oral propiamente dicha están formadas principalmente por las piezas dentarias insertadas en las cavidades alveolares correspondientes, formando dos arcos, superior e inferior. Cada arco alveolo dentario presenta en el adulto 16 piezas dentarias, 4 incisivos, 2 caninos, 4 premolares y 6 molares. La morfología básica de una pieza dentaria describe 3 porciones principales: corona, cuello y raíz. Estructuralmente, las piezas dentarias están formadas por dentina, esmalte y cemento. En su interior existe una cavidad ocupada por la pulpa dental, con abundantes vasos sanguíneos y nervios que penetran por los canales radiculares. A través del proceso de crecimiento y desarrollo del individuo se observan 2 generaciones dentarias o denticiones. Una temporal, formada por un total de 20 piezas, 10 en cada arco. La diferencia con el adulto es por la ausencia de los molares. Observen en la imagen la disposición de los esbozos de otra generación dentaria. Y una dentición permanente, formada por un total de 32 piezas, 16 en cada arco alveolo dentario. Es importante precisar, a través del estudio independiente, según las orientaciones del CD de la asignatura, en la nomenclatura de las piezas dentarias y su fórmula general de aparición según la edad. A continuación, orientaremos el estudio de las características de la lengua. La lengua es un órgano muscular cubierto por mucosa, aplanado en estado de reposo dentro de la cavidad oral, muy activo en los procesos de masticación, deglución y articulación del lenguaje. Se describen en la misma 3 porciones: ápice o punta, cuerpo y raíz. El cuerpo de la lengua presenta 2 caras, superior o dorsal e inferior o ventral, separadas por bordes laterales. En la cara superior y los bordes laterales de la lengua se localizan abundantes papilas gustativas, y hacia su parte posterior se destaca la presencia de tejido linfoide formando las tonsilas linguales. Desde el punto de vista microscópico, la lengua está constituida por músculo estriado cubierto por mucosa, unida a las fibras musculares por tejido conectivo, con vasos sanguíneos, tejido adiposo y glándulas salivales menores. La mucosa varía según las caras. En la inferior es de aspecto liso y translúcido por la presencia de gránulos de leidina y está revestida por epitelio estratificado plano no queratinizado. La cara superior o dorsal está revestida por una mucosa especializada debido a la presencia de pequeñas protuberancias llamadas papilas, elevaciones del epitelio con un centro de lámina propia que pueden tener asociados corpúsculos gustativos. Existen 4 tipos de papilas: las filiformes, que se localizan sobre toda la superficie dorsal de la lengua; las fungiformes, que se localizan entre las filiformes hacia la punta de la lengua; las foliadas, que se encuentran en los bordes laterales hacia la porción posterior; y las caliciformes o circunvaladas, situadas por delante del surco en V, en número de 7 a 13. A continuación, nos referiremos brevemente a las características de los diferentes tipos de papilas. En esta microfotografía se señalan varias papilas filiformes. Estas son las más pequeñas y abundantes en los seres humanos. Tienen forma alargada y cónica y no presentan corpúsculos gustativos. En la imagen se señala una papila fungiforme. Como su nombre lo indica, tiene forma de hongo, con una base estrecha y una porción superior dilatada. Fíjense en la presencia de los corpúsculos gustativos. Las papilas caliciformes son grandes y de forma circular.
están rodeadas por un surco, revestidas de epitelio que contiene abundantes corpúsculos gustativos. En este surco desembocan los conductos de las glándulas salivales menores, cuya secreción se vacía en el mismo y disuelve los alimentos, facilitando la estimulación de los receptores gustativos. Las papilas foliadas tienen forma de hoja, se disponen en ángulo recto respecto al eje longitudinal de la lengua y presentan abundantes corpúsculos gustativos. Los cambios de posición y forma de la lengua se logran por la actividad de sus músculos estriados, los cuales se insertan en el hueso temporal, la mandíbula y el hioides. Los músculos de la lengua se dividen para su estudio en dos grupos, extrínsecos e intrínsecos. Los músculos extrínsecos son los responsables de cambiar la posición de la lengua dentro y fuera de la cavidad oral, y según sus inserciones óseas se denominan estilogloso, geniogloso e hiogloso. Los músculos intrínsecos son los responsables de cambiar la forma de la lengua, y según su disposición en el órgano se denominan longitudinales superior e inferior, transversales y verticales. En realidad, la musculatura de la lengua es única, pues un grupo es continuación del otro. Las piezas dentarias, los movimientos de la mandíbula por acción de los músculos masticatorios y la participación activa de la lengua constituyen las bases del acto de la masticación. La masticación tiene la importancia de favorecer la digestión de todos los alimentos, en particular las frutas y vegetales, debido a que destruye la cubierta de celulosa que rodea las porciones nutritivas de muchos de ellos. Además, al triturar los alimentos disminuye el tamaño de las partículas, lo que aumenta la superficie de acción de las enzimas y protege la mucosa del sistema digestivo. En la cavidad oral vierten sus secreciones numerosas glándulas salivales que según sus dimensiones son menores y mayores. Las glándulas salivales mayores son tres: parótida, submandibular y sublingual. Las parótidas son las glándulas salivales de mayores dimensiones y se encuentran situadas en la parte lateral de la cara, por delante y por debajo del conducto auditivo externo, por debajo del arco cigomático y por detrás de la rama de la mandíbula, en un espacio irregular denominado región parotidia. Tienen forma triangular, con una base orientada hacia arriba y un vértice hacia abajo. Sus conductos excretores perforan el músculo buccinador de cada lado y desembocan en el vestíbulo de la cavidad oral a nivel del segundo molar superior. La glándula presenta relaciones importantes con estructuras musculares, vasculares y nerviosas. Entre ellas son muy significativas las que se establecen con las ramas del plexo parotidio del nervio facial. Deben precisar cuáles son esas relaciones a través del estudio independiente. Las glándulas submandibulares se localizan por debajo del piso de la cavidad oral, en una depresión que presenta el cuerpo mandibular. Una proyección de la glándula hacia atrás rebasa el borde libre de los músculos miloioideos y se sitúa por encima de ellos en el interior de la cavidad. Sus conductos excretores se proyectan hacia adelante por el piso de la cavidad oral y desembocan a ambos lados del frenillo lingual. Las glándulas sublinguales son las de menor tamaño del grupo. Se sitúan por debajo de la lengua, cubiertas por la mucosa del piso de la cavidad oral, y sus conductos excretores se abren en la carúncula sublingual lateralmente a los conductos de las submandibulares. Las glándulas salivales tienen características microscópicas generales y particulares, como se comentará seguidamente. Las glándulas salivales son exocrinas y cumplen con el modelo de órgano macizo. El estroma está constituido por la cápsula de tejido conectivo,
los tabiques por los que viajan vasos sanguíneos, linfáticos y nervios, dividiendo la glándula en lóbulos y lobulillos. Además, presenta un tejido intersticial rico en fibras reticulares. El parénquima está formado por las unidades secretoras, también llamadas acinos, y los conductos excretores. Estos últimos comprenden los conductos intercalares, estriados, interlobulillares, interlobulares y principales. En esta imagen se presenta la estructura microscópica de una glándula salival. En ella se observan los tabiques de tejido conectivo, los lobulillos, las unidades secretoras y los conductos excretores. Como ya conocen, las unidades secretoras, según sus características, pueden ser de tres tipos: serosas, mucosas y mixtas. Aunque su estructura ya fue estudiada, es importante recordar que las serosas presentan células cuyo citoplasma se tiñe intensamente, a diferencia de las mucosas que muestran un color más pálido en los cortes histológicos. Las unidades secretoras mixtas tienen el aspecto de una semiluna serosa sobre la porción mucosa. Las células que forman estas unidades elaboran las secreciones que salen al exterior a través de los conductos excretores. El sistema de conducto de las glándulas salivales se organiza de la siguiente forma. Las ramas más pequeñas son los conductos intercalares, que están unidos a las unidades secretoras y se fusionan para formar varios conductos estriados. Los conductos intercalares y estriados también se llaman intralobulillares, los que al alcanzar los tabiques que separan los lóbulos se convierten en conductos interlobares que desembocan en el conducto principal. Este último tiene un nombre propio para cada glándula. Deben profundizar en las características morfofuncionales de estas estructuras, destacando su epitelio de revestimiento, siguiendo las orientaciones del CD. Las unidades secretoras y las porciones proximales de algunos conductos están rodeadas por células contráctiles llamadas mioepiteliales, las cuales presentan abundantes prolongaciones que abrazan a los acinos y contribuyen a la salida de la secreción a través del sistema de conductos. La parótida es una glándula acinar compuesta cuyas células secretoras contienen granos ricos en proteínas. Observen las unidades serosas, las cuales, junto a los conductos excretores, constituyen su parénquima. La glándula submandibular es tubuloacinosa compuesta. Presenta acinos serosos, mucosos y mixtos, aunque predominan los serosos. En la imagen pueden apreciar dos conductos excretores. La glándula sublingual es tubuloacinosa compuesta. Presenta en su parénquima acinos serosos, mucosos y mixtos, con predominio de los mucosos. Sus secreciones son vertidas a través de varios conductos en el suelo de la boca. Deben profundizar en las características morfofuncionales de las glándulas salivales mayores, siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. La función digestiva de la saliva se explica por la presencia en ella de la enzima alfa-1,4 amilasa o tialina, que rompe los enlaces alfa-1,4 de los polisacáridos de la dieta. Su acción no es muy potente por el corto tiempo de permanencia de los alimentos en la boca. También el flujo de saliva arrastra gérmenes patógenos y partículas alimenticias que les proporcionan sostén metabólico a estos. Su acción bactericida se explica por la presencia de iones tiocianatos, enzimas proteolíticas como la lisozima y anticuerpos que contribuyen a evitar las caries dentales. Además, lubrica y protege la mucosa oral
y contribuye a la formación del bolo alimenticio. La secreción salival obedece a un mecanismo reflejo. Sus receptores, localizados en la lengua y el paladar, transmiten la información sensitiva por fibras del quinto, séptimo y noveno nervios craneales a los núcleos sensitivos correspondientes y de allí a los núcleos salivatorios superior e inferior. Estos últimos también reciben información de otros centros superiores, en especial del centro del apetito del hipotálamo. El arco reflejo se completa con las fibras motoras incluidas en los nervios craneales séptimo y noveno, que controlan la secreción salival y dependen fundamentalmente de señales nerviosas parasimpáticas que incrementan la misma. Una vez orientado el estudio de las características morfofuncionales de la cavidad oral y las glándulas salivales, es necesario abordar algunos aspectos estructurales generales del tubo alimentario o digestivo, antes de referirnos a las características de sus distintos segmentos. El tubo digestivo está compuesto por una serie de órganos de diámetro variable que responden al modelo estructural de órgano tubular. Su pared está formada por 4 capas bien definidas que desde la luz hacia afuera son las siguientes: la mucosa, que contiene el epitelio de revestimiento, la lámina propia y la muscular de la mucosa; la submucosa, que está constituida por tejido conectivo laxo y en ella se localiza el plexo nervioso de Meissner a lo largo del tubo digestivo; la muscular, formada por músculo liso con una disposición característica, según el segmento del tubo digestivo. En esta capa se encuentra el plexo nervioso de Auerbach a lo largo de todo el tubo digestivo, y una adventicia o serosa. La adventicia, formada por tejido conectivo laxo, y la serosa, revestida además por células mesoteliales. Como recordarán, el segmento del canal alimentario que continúa a la cavidad oral es la faringe, que ya fue estudiada por sus relaciones morfofuncionales con el sistema respiratorio. El segmento siguiente a la faringe es el esófago, cuyas características morfofuncionales abordaremos a continuación. El esófago es una estructura tubular de aproximadamente 23 a 25 centímetros de longitud, derivado del intestino anterior. Su desarrollo se caracteriza por un crecimiento rápido que lo alarga en sentido caudal. Se extiende desde el nivel de la sexta vértebra cervical como continuación de la faringe hasta la altura de la 11ª vértebra torácica, donde desemboca en el estómago. Tiene 3 porciones: cervical, torácica y abdominal. Su luz no es uniforme. Presenta 3 estrechamientos de significación práctica desde el punto de vista médico: el estrechamiento cricoideo en la zona de paso de la faringe al esófago, el estrechamiento broncoaórtico, dadas sus relaciones de vecindad con el arco aórtico y el bronquio principal izquierdo, y el estrechamiento diafragmático, desde el nivel de paso del esófago por este músculo hasta su desembocadura en el estómago. El esófago establece relaciones importantes con la columna vertebral, la tráquea, la aorta, los nervios vagos, las venas hemiácigos y el conducto torácico, entre otras estructuras. Este aspecto deberán profundizarlo en el libro de texto según las orientaciones que aparecen en el CD de la asignatura, precisando su importancia en la práctica médica.
La pared del esófago está constituida por 4 capas: mucosa, submucosa, muscular y adventicia o serosa. La mucosa está revestida por el epitelio. Debajo se encuentra la lámina propia y más externamente la muscular de la mucosa, la que está formada por fibras musculares lisas de disposición longitudinal. La submucosa es de tejido conectivo y en ella hay glándulas esofágicas secretoras de moco. La muscular está formada por fibras musculares estriadas en su tercio superior, por fibras lisas y estriadas en su tercio medio y solo por fibras lisas en su tercio inferior. La capa más externa en las porciones cervical y torácica del órgano es una adventicia, mientras que en la abdominal es una serosa. En la microfotografía pueden observar la mucosa del esófago constituida por un epitelio estratificado plano no queratinizado, la lámina propia de tejido conectivo y la muscular de la mucosa. Por fuera de ella se aprecia la submucosa con abundantes glándulas, cuyas secreciones favorecen el transporte de alimentos y protegen la mucosa. Además, se observa la capa muscular. Esta es inervada por el plexo nervioso de Auerbach, a través del cual se estimula su actividad peristáltica. Deben profundizar en las características morfofuncionales del esófago, siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. La deglución es un proceso complicado, sobre todo porque la mayor parte del tiempo la faringe ejecuta una acción respiratoria. La deglución se divide en 3 etapas: voluntaria, faríngea y esofágica. La fase voluntaria se produce una vez que los alimentos se encuentran preparados para la deglución. La lengua comprime el bolo alimenticio contra el paladar y lo empuja voluntariamente hacia la faringe. A partir de esta fase, las demás son involuntarias. En la etapa faríngea, el bolo alimenticio estimula receptores localizados en los pilares palatoglosos y se desencadena un mecanismo reflejo que cierra la laringe, se abre el esófago y una onda peristáltica rápida lo empuja hacia la porción superior del mismo. La fase esofágica se produce por el efecto del peristaltismo primario y secundario. Deben profundizar en estos contenidos siguiendo las orientaciones del CD. El estudio de las estructuras infradiafragmáticas del sistema digestivo requiere de una caracterización general previa de la cavidad abdominal y la serosa peritoneal. La cavidad abdominopélvica o abdomen es el espacio de mayores dimensiones del cuerpo humano. Se extiende desde el diafragma tóraco-abdominal por arriba hasta el plano muscular del suelo pélvico, limitada por detrás, por delante y lateralmente por los músculos abdominales. Esta gran cavidad se subdivide en 2 porciones menores, abdominal y pélvica. Su contenido incluye órganos y estructuras de los sistemas digestivo, nervioso periférico, genitourinario, linfático, endocrino y vascular sanguíneo. La pared anterior del abdomen, por necesidades de la práctica médica, se divide en cuadrantes y regiones mediante el trazado convencional de líneas imaginarias. Como se puede observar, el trazado de 2 líneas perpendiculares entre sí a nivel del ombligo divide a la pared anterior del abdomen en 4 cuadrantes: superiores, derecho e izquierdo, e inferiores, derecho e izquierdo. Como puede observarse en la imagen,
el trazado de dos líneas horizontales, una a nivel de los rebordes costales y otra a nivel de las crestas ilíacas, además de dos verticales que pasan a nivel de los puntos medios de los ligamentos inguinales, dividen la pared anterior del abdomen en 9 regiones según se señala. Estas divisiones convencionales de la pared anterior del abdomen son de especial utilidad en la práctica médica como orientación anatómica para precisar la proyección de los órganos en dicha pared. Otro aspecto de necesario conocimiento es el peritoneo, membrana serosa que cubre la mayor parte de las paredes y órganos abdominales, cuyo estudio orientaremos a continuación. La serosa peritoneal es un saco cerrado excepto en los orificios abdominales de las tubas uterinas. Reviste en mayor o menor extensión la superficie exterior de distintos órganos y estructuras abdominales, así como la superficie interior de las paredes del abdomen. Según esta disposición, el peritoneo se divide en dos hojas, visceral y parietal. Entre ambas hojas se encuentra la cavidad peritoneal, que contiene una pequeña cantidad de líquido seroso que actúa como lubricante para el deslizamiento de unas estructuras sobre otras. Según la continuidad de la hoja visceral en la parietal y viceversa, es característica la formación de pliegues peritoneales que unen órganos a las paredes abdominales o entre sí. Se describen 3 tipos básicos de pliegues: mesos, omentos o epiplones, y ligamentos con nombres propios según las estructuras específicas. Es importante profundizar por el libro de texto en las características particulares de los distintos tipos de pliegues, según las orientaciones que aparecen en el CD de la asignatura. Observen en esta imagen la disposición del omento mayor en forma de delantal, por delante de las asas intestinales, hasta las proximidades de la sínfisis del pubis. Observen la disposición del omento menor entre la curvatura menor del estómago y la cara visceral del hígado. En esta imagen se muestran los mesos del colon transverso y del intestino delgado, que fijan estas porciones intestinales a la pared posterior del abdomen. Entre ambas hojas de estos mesos se disponen los vasos y nervios correspondientes. El colon sigmoides se fija a la pared abdominal mediante un pliegue peritoneal, el mesocolon sigmoide, el cual le permite gran movilidad a esta porción del intestino grueso. Según la disposición particular del peritoneo en la cavidad abdominopélvica, se describen 3 grandes espacios: infraperitoneal, retroperitoneal e intraperitoneal, en los cuales quedan definitivamente ubicados los órganos y estructuras abdominales. El espacio intraperitoneal está subdividido por el colon transverso y su meso en 2 compartimientos, el supramesocólico y el inframesocólico. En la imagen se muestran órganos que ocupan el compartimiento supramesocólico, tales como el hígado, el estómago y el vaso. El compartimiento inframesocólico está ocupado por las asas del intestino delgado, como se muestra en la imagen. Una vez orientado el estudio de las características morfofuncionales de la cavidad oral y el esófago, así como los aspectos generales de la cavidad abdominal y la serosa peritoneal, podemos formular las siguientes conclusiones. El sistema digestivo es el resultado de los cambios morfogenéticos que experimenta el intestino primitivo hasta adquirir sus características morfofuncionales definitivas. Las glándulas salivales mayores son órganos macizos
cuyas secreciones contribuyen a la adecuada realización del proceso digestivo. La cavidad oral constituye un complejo morfofuncional en el que se involucran órganos como la lengua, los dientes y las glándulas salivales para lograr la preparación física y química inicial de los alimentos. El esófago es una estructura tubular cuyas características morfofuncionales aseguran la progresión del bolo alimenticio desde la faringe hasta el estómago. La cavidad abdominal es un espacio virtual delimitado por distintos grupos musculares cubiertos externamente por fascias, tejido adiposo y piel, e internamente tapizado por peritoneo. En su interior se localizan numerosos órganos y estructuras de diferentes sistemas orgánicos a los cuales da fijación, protección, irrigación e inervación. Las estalactitas y estalagmitas que se observan en esta imagen, únicas en el Caribe, evocan inevitablemente el aspecto de la superficie interna de algunas porciones del tubo digestivo, cuyo estudio será orientado en la próxima actividad.